voy a empezar a grabar la sesión. Entonces, recuerden, estamos viendo ecuación de velocidad. Voy a compartir un poco pantalla y vamos a explicar la resolución de los ejercicios. Yo creo que vamos a contestar unos 3 para que los demás revisarlos en el portafolio. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, básicamente esta era la actividad A1, ¿sí? Donde íbamos básicamente a balancear. Bueno, primero teníamos que construir la reacción química, después balancear, obtener la ecuación de velocidad y finalmente encontrar la velocidad del consumo, ¿sí? No, perdón, calcular la velocidad de formación del primer producto, ¿vale? Entonces, creo que la clase pasada resolvimos el inciso A, vamos a pasar a resolver el inciso B, ¿sí? Vamos a preguntarle a alguien para ver cómo le quedó la reacción, únicamente sin balancear. Inciso B, vamos a preguntarle a Mendoza Ortiz. Mendoza, ¿cómo te quedó la reacción del inciso B? No hice eso. No lo hiciste, entonces le pasamos la pregunta a Hernández del Real. Tampoco lo hice, profe. Ok, nos pasamos con alguien más. Vamos a preguntarle a Naranjo. El primero es, pues, Fe. ¿Ah? ¿Qué más? Déjeme encuentro mi libro. Mi cuaderno, perdón. Ok. Ácido bromhídrico o bromhídrico. Y el otro es, el ácido bromídico es HBr. HBr, correcto. ¿Qué más? El bromuro de El férrico bromuro férrico. le puse Fe. Ahí no estoy seguro, pero le puse 3Br. 3Br dices. No estoy seguro. ¿Seguro? Fíjate bien. El bromo maneja una valencia de -1. ¿Sale? Por lo tanto, es como si tú tuvieras un 1 aquí. Y el hierro maneja valencia de +2 y +3. Como esa terminación ICO, quiere decir que estás utilizando la posibilidad más alta. En este caso, tendríamos un 3 y omitimos ahí básicamente el 1. ¿Vale? Y finalmente, de hidrógeno gaseoso, ¿cómo te queda? H2. H2. Si ahora vamos a preguntarle a Rentería Cortés. Rentería, ¿cómo te quedó balanceada? 2 en el primero. En el ácido bromídrico 6. Ok. En ¿Qué el más? bromuro férrico 2 y en el dihidrógeno 3. 3. Revisamos rápidamente. 2 hierros, 6 hidrógenos, 6 bromos y 6 bromos. Correcto, ¿sí? Es la mínima simplificación de coeficientes, ya que el 3, pues básicamente no se puede dividir entre 2, los demás, y por lo tanto nos queda de esa manera. ¿Vale? Entonces, a partir de esta información, ahora tenemos que calcular la velocidad del primer producto, ¿sí? Para aquellos que no identifican el primer producto, ¿sí? De acuerdo a la forma como se especificó en el inciso, ¿sí? En el caso del consumo del primer reactivo, pues obviamente es el hierro, ¿sí? De acuerdo a la información dada en el inciso, ¿vale? Ahora, para esto, lo que tenemos que hacer es construir la ecuación de velocidad, ¿vale? Vamos a construir la ecuación de velocidad. Nos quedaría de la siguiente manera. Dado que tenemos dos reactivos, recuerden que los reactivos siempre van negativos porque se van a empezar a consumir, ¿vale? Sería 1 entre el coeficiente del primer reactivo, en este caso sería un 2, ¿vale? El cambio lo representamos con un triángulo, yo lo voy a poner con la letra T mayúscula, ya que no me aparece el símbolo triángulo aquí en este apartado. Luego, corchetes, porque vamos a hablar de concentración del hierro, si yo aquí voy a poner paréntesis, ya que no me salen los corchetes, y el cambio de tiempo, ¿sí? Cambio es el triángulo, que yo pongo la T mayúscula, ¿vale? Ya hablamos de la velocidad, básicamente del consumo del primer reactivo.
Como es una ecuación de velocidad, obviamente vamos a tener igualdad, ¿sí? Igualdad entre cada una de las sustancias participantes. Hablamos del siguiente reactivo, ¿sí? Sería 1 entre 6. Recuerden que es reactivo, por eso va negativo. Va el cambio, ¿sí? De la concentración del ácido bromhídrico, ¿sí? Entre el cambio de tiempo. Ya hablamos de puros productos, por lo tanto los productos son positivos, ya que se van a estar formando, no se van a consumir, ¿sí? Siempre son positivos, ponemos básicamente un medio, porque recuerden que el coeficiente estequiométrico siempre va abajo. Luego cambio del bromuro férrico dividido entre el cambio de tiempo. Y finalmente el último, tendríamos un tercio del cambio de hidrógeno diatómico, un poquito más esto, entre el cambio de tiempo. Les pregunto, ¿hay una duda hasta aquí? ¿No? Entonces, se fijan, primero obtuvimos la reacción química, balanceamos y obtenemos la ecuación de velocidad. ¿Vale? Ahora, según la información, pues obviamente, como es una ecuación de igualdad, lo que me interesa es únicamente igualar, ¿sí? La información del primer reactivo y del primer producto, ya que es una igualdad. Lo único que voy a hacer es igualarlo. Me lo voy a llevar a la siguiente diapositiva, porque está muy concentrado aquí. Entonces, lo único que me interesa es igualar esta información con esta información. ¿Vale? Tenemos que básicamente sería un medio. Yo lo voy a poner todo a paso. Ustedes se pudieron haber saltado pasos, no hay ningún problema. ¿Sí? Del hierro. Ah, sí me salió el corchete. A ver, voy a calar. Y luego tenemos cambio de tiempo. Luego tenemos la otra sustancia, es un medio del cambio del cambio de tiempo. Entonces, básicamente estamos igualando esos dos apartados porque son los que nos está dando el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio básicamente nos está dando la velocidad del consumo del primer reactivo. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la velocidad de consumo del primer reactivo? 0.17. Correcto, es 0.017. ¿Sí? Es molaridad sobre segundo, ¿correcto? ¿Se lo escribí bien? 0.017. Entonces, se fijan, el problema les está diciendo que esa es la velocidad del consumo del primer reactivo. ¿Sí? Pero obviamente, como se los platiqué la clase pasada, todos los reactivos siempre se considera negativo. Entonces, vamos a meter ese valor negativo para que nos dé un valor positivo, ¿sí? Nuestra formación del primer producto. ¿Sí? Entonces, esta información como está aquí, ¿sí? Va a sustituir al Profe, menos 0.17. Aquí sí te escucho. perdón, es que sí es 0.17, no Ah, 0.017. 0.17. Déjame borrar aquí este apartado. Entonces, menos 0.17, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, repito, el ejercicio nos está dando la velocidad del consumo del primer reactivo, ¿sí? Que básicamente es esta información, ¿sí? Pero nosotros vamos a poner un negativo, ¿por qué? Porque obviamente, como dijimos la clase pasada, de una perspectiva química, para obviamente ajustarse a una estructura matemática, tendríamos que poner este negativo. Si el problema les dijera velocidad de formación, obviamente el valor va a ser positivo, ¿sí? Pero en este caso vamos a considerar lo que es negativo porque es la velocidad de consumo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es sustituir el menos 0.17 en esta información. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera, menos un medio, ¿sí? Abrimos este paréntesis para poder meter el valor, menos 0.17 molaridad sobre segundo, y esto va a ser igual a un medio, ¿sí? De la formación o el cambio de formación de nuestro producto. Hay gente que lo puede manejar como regla de 3 desde la ecuación, también se puede, pero obviamente esa es la nomenclatura que se maneja o simbología para esta ecuación. Ahora,
Pues nos damos cuenta que tenemos que dejar únicamente esta estructura, porque esta es la formación de nuestro primer producto. Entonces, este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿sí? Porque únicamente nos está pidiendo la formación de nuestro primer producto. Por lo tanto, todo lo que tenemos de coeficientes, ¿sí? Hay que pasarlo al otro lado, ¿sí? Por lo tanto, pues básicamente nos quedaría menos 2, porque pues 2 por 1, pues sería el 2 en la parte superior, 2 aquí, y aquí sería menos 0.17 molaridad sobre segundo, ¿vale? Y esto vendría siendo igual al cambio o la formación, ¿sí? De nuestro producto. ¿Vale? Por lo tanto, pues tenemos que menos por menos nos da más, 2 entre 2 pues nos da igual, y por lo tanto tendríamos la misma formación o velocidad de formación del primer producto. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de hacer? Bueno, nos damos cuenta que al momento que se está consumiendo el hierro, al mismo tiempo se está formando nuestro primer producto, a la misma velocidad, ¿sí? En este caso, ustedes pueden interpretar otro tipo de información en relación a al resto de las sustancias. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que tienen el mismo coeficiente. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que si tienen el mismo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ambas sustancias, por lo tanto, van a tener la misma velocidad. Pero cuando ya son diferentes, pues obviamente eso cambia, ¿sí? Porque si hubiéramos agarrado, por ejemplo, nuestro segundo producto, aquí tuviéramos un 3, ¿correcto? Aquí tendríamos un 3. Y ese 3, pues estaría multiplicando, sería 3 medios, por lo tanto ya sería diferente la velocidad. ¿Sí queda clara esta información? Repito otra vez. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que si tenemos el mismo coeficiente estequiométrico, la velocidad del consumo entre esas sustancias y la formación va a ser igual, a la misma tasa. ¿Sale? Pero si ya son diferentes los coeficientes, por ejemplo, si hubiéramos tomado el segundo producto, aquí hubiéramos tenido un 3, ¿sale? Y ese 3 pasa al otro lado multiplicado, entonces tendríamos 3 medios. ¿Qué quiere decir? Que si el coeficiente es mayor comparado al otro, la velocidad va a ser mayor en relación al que estamos analizando. ¿Sí? Si es menor, pues obviamente la velocidad va a ser menor. ¿Sí? Esta es una estrategia, chicos, que obviamente se utiliza principalmente en el laboratorio para poder estar monitoreando los primeros experimentos. Por ejemplo, si fuéramos a hacer un análisis en el laboratorio, un ensayo, pues obviamente podríamos obtener en qué tasa se está formando y poder verificarla, ¿sí? De acuerdo a las cantidades que yo tengo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas con esto? Muy bien. Entonces voy a pasar a borrar. Ya les va quedando un poco más claro, ¿verdad? Toda esta información. Vamos a, el C y el D lo vamos a dejar de trabajo para poder repasar a la tarea 1 y resolver los dos. ¿Sí? Entonces, repito, el inciso C y D lo voy a revisar en portafolio, ¿vale? Y pasamos a la tarea 1 a resolver, pues yo creo que los dos, ¿sí? Con la finalidad de poder avanzar. Pero primero, pues ya sabemos que tenemos que balancear ambas reacciones. ¿Alguien que me quiera ayudar para poner los coeficientes estequiométricos? ¿Está bien? Entonces yo voy a indicar más o menos. Vamos a preguntarle a Rivas Ordóñez. Rivas, ¿cómo nos quedaría la reacción A balanceada? En el primero le puse un 2 y en el Ok, último un 2 también. un 2 también. Vamos a ver. Sí, tendríamos 2 azufres, 2 oxígenos, 4 y 2 son 6, y 2 por 3 son 6, correcto, ¿sí? El inciso B, vamos a preguntarle, ¿sí? A Ibarra García. Ibarra, ¿cómo te quedaría balanceada esta reacción? ¿No? Ok, vamos a preguntarle
a López López. Fátima, ¿cómo te quedaría balanceada la reacción del inciso B? En el oxígeno un 2 y en el agua otro 2. Otro 2, ¿sí? Bueno, básicamente podemos ya tener la ecuación balanceada. Pasamos a obtener la ecuación de velocidad. ¿Sí? La voy a poner aquí arriba para ambos casos. Tenemos dos reactivos en ambos casos, por lo tanto, nuestras dos primeras partes de la ecuación van a ser negativas. ¿Sí? Tendríamos un medio del cambio de la concentración del dióxido de azufre dividido entre el cambio, básicamente, de tiempo. Y esto vendría siendo igual a, tendríamos menos el cambio de oxígeno diatómico entre el cambio de tiempo. Y finalmente nuestro producto siempre es positivo. Tendríamos un medio, ¿sí?, del cambio de trióxido de azufre entre el cambio de tiempo. Aquí rápidamente pues nos damos cuenta, chicos, que obviamente tenemos el mismo coeficiente, por lo tanto la velocidad tiene que ser exactamente igual. Rápidamente decimos que la formación de nuestro primer, calcula la velocidad del primer producto, ok, entonces si ya nos está dando la información de consumo del primer reactivo, tenemos que ambas velocidades son las mismas. ¿Vale? Vuelvo a comentar. Debido a que tenemos el mismo coeficiente estequiométrico, ¿sí?, en ambas sustancias que estamos analizando, primer reactivo, primer producto, pues la velocidad va a ser lo mismo, que fue hace rato lo que acabo de explicar con el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos cambio de el trióxido de azufre entre cambio de tiempo. ¿Vale? De la misma manera tendríamos en el inciso B, como tenemos el mismo coeficiente, tendríamos la misma velocidad. ¿Vale? Pues voy a especificar aquí, velocidad es igual, básicamente tendríamos menos el cambio de metano dividido entre el cambio de tiempo, y esto vendría siendo igual a menos un medio, voy a poner de todas formas, por el cambio de oxígeno molecular entre el cambio de tiempo. Luego tendríamos, voy a pasar de este lado, aquí tendríamos formación, cambio de dióxido de carbono. Bueno, ni modo. Lo voy a poner, tendríamos ecuación de velocidad, tendríamos menos cambio de metano entre el cambio de tiempo. Esto es igual a menos un medio del cambio diatómico entre el cambio de tiempo. Luego tendríamos el dióxido de carbono. Yo que eso es cansado estar escribiendo aquí. Jalar esto, no me equivoque. Tendríamos cambio de tiempo. Y finalmente tendríamos al final un medio del cambio de agua y cambio de tiempo, ¿sí? Entonces también es lo mismo, chicos, tenemos el mismo coeficiente estequiométrico, ¿sí?, entre las sustancias que yo voy a analizar, por lo tanto tendríamos la misma velocidad. Todo muy fácil, ahí debe haber puesto otras sustancias. No sé si hay alguna duda con este tipo de ejercicio. Fíjense, está súper sencillo, no está complicado. Entonces recuerden, si tiene el mismo coeficiente, tenemos la misma velocidad, ¿sale? Si el coeficiente es mayor, por lo tanto la velocidad va a ser mayor. Si el coeficiente es menor entre la comparación, pues obviamente la velocidad va a ser menor. Es como un tips para que ustedes ahí lo tengan anexado. ¿Alguna duda con este tipo de ejercicios? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a borrar y recuerden que de la actividad A1 se llevan en el portafolio C y el D.
Pasamos con la siguiente presentación. Ya resolvimos la tarea 1. Vamos a hablar sobre mecanismos de reacción. ¿Sí? Bueno, chicos, es importante que ustedes se den cuenta, ¿sale? Que siempre que se está llevando a cabo una reacción química, ¿sí? No es rápida, ¿sí? O sea, no, las moléculas no interactúan a la primera y ¡pum! Tenemos el producto, ¿sí? Sino que hay una serie de etapas o pasos para poder llevarse a cabo la reacción. Porque así hemos visto, si yo junto hidrógeno y juntamos oxígeno, pues formo agua, ¿sí? Pero obviamente no fue a la primera colisión de las moléculas, ¿sí? Probablemente una probabilidad de que tal vez hubo 750 choques para poder formar el producto, ¿sí? Entonces, el mecanismo de reacción es la ruta o serie de pasos por el cual se efectúa o se lleva a cabo la reacción, ¿sale? La mayoría de las reacciones, chicos, no son en un solo paso, que era lo que les comentaba, sino que hay una serie de etapas para poder formar sustancias intermedias y posteriormente formar nuestro producto de interés, ¿sí? Siempre decimos que hay una estrecha relación entre la velocidad de una reacción química y el mecanismo que va a ocurrir, ¿sí? Porque si tenemos una velocidad muy lenta, ¿sí? Pues probablemente vamos a tener que el mecanismo puede involucrar demasiadas sustancias intermedias o no. Esto va a depender de las fuerzas intramoleculares e intermoleculares que tiene cada molécula, ¿sí? Si lo quieren ver de otra manera, es como, por ejemplo, si yo tengo un alumno y tengo una alumna y los pongo a trabajar, ¿sí? Que tal vez se llevan súper mal ambos, ¿sí? Entonces, van a durar demasiado tiempo en hacer el trabajo. Pero esto va a depender de las fuerzas intermoleculares, en este caso, la electronegatividad que tiene cada uno. ¿Sale? Si se llevan súper bien ambos, pues obviamente el trabajo va a salir muy rápido. ¿Sí? Pero lo mismo es que tal vez hubo una baja electronegatividad entre ambos para poder llevarse a cabo. ¿Vale? Entonces, hay, digamos, dos maneras de poder explicar esta, digamos, estos tipos de pasos para poder llevar a cabo la reacción, ¿sí? Hay dos interpretaciones. Una que es la teoría de colisiones y otra es la teoría de estado de transición. Son muy parecidas, pero ahorita vamos a observar la diferencia. ¿Vale? Repito, interpretación molecular para poder llevar a cabo reacciones químicas tenemos dos tipos, teoría de colisiones y teoría de estado de transición. Repito, son muy similares, pero hay una pequeña diferencia. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Ok, vamos a seguir. Vamos a hablar de la primera teoría, que es la teoría de colisiones. Está muy sencilla, porque ya lo hemos estado hablando un poco en gases, ¿vale? Para que una reacción pueda llevarse a cabo, ¿sí? Entre tanto átomos, iones o moléculas, pues obviamente es preciso experimentar colisiones, que es muy parecido a lo que habíamos hablado como choques elásticos, ¿sí? Pero aquí obviamente el choque es una colisión total, ¿sí? Cuando yo aumente la cantidad de reactivos, pues voy a aumentar el número de colisiones. Imagínense partículas. Si yo aumento partículas, pues obviamente van a colisionar, ¿sale? Si yo aumento la temperatura, pues ¿qué va a ocurrir? Pues voy a hacer que la partícula se mueva más rápidamente, o sea, incremento la energía cinética, ¿sí? Y al momento de incrementar la energía cinética, pues voy a aumentar el número de moléculas para poder reaccionar. Se necesitan digamos, dos tips para esta teoría. Que se lleven a cabo colisiones, pero que la molécula tenga alta energía.
¿sí? Son como los dos requisitos. Para poder llevar a cabo un choque eficaz, pues obviamente necesitamos tener una energía necesaria, ¿sí? Pero decimos, ¿por qué necesita un reactivo energía? ¿Por qué esa partícula necesita energía? ¿Sí? Pues obviamente necesita reorganizar sus electrones en sus últimos niveles, ¿sí? Para poder romper enlaces y formar otros, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua, sabemos que tiene hidrógeno y tiene oxígeno, yo probablemente tal vez quiero romper el enlace que hay para tal vez formar el ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Sí? Estoy rompiendo enlaces, ¿sí? O sea, los electrones se están separando, se está rompiendo ese enlace covalente, ¿sí? Y obviamente se está formando enlace covalente coordinado para poder formar el ácido sulfúrico, ¿sí? Pero también, obviamente, para poder llevarse a cabo ese tipo de producto, pues tenemos que tener una orientación adecuada de colisión. O sea, que choquen de una manera orientada, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, profe, es que chocó y tal vez chocó en la parte superior de una molécula y la parte inferior de otra, ¿sí? Pero no, necesitamos una orientación adecuada, ¿sí? Imagínense, sus puños chocan, es una orientación adecuada. Si los tenemos muy uno sobre otro, pues eso no es una orientación adecuada, ¿vale? Tienen que colisionar totalmente para poder engancharse. ¿Dudas con esto hasta aquí? Entonces recuerden, la teoría de colisiones obviamente es para poder formar productos y necesitamos ciertas cualidades para poder formar el producto, entre ellos que haya colisión, ¿sí? Y que la molécula tenga suficiente energía para poder accionar. O sea, esa energía la utiliza la propia molécula para poder reordenar electrones, o sea, si se reordena, rompe enlaces y forma otros, ¿sí? Y en la colisión, recuerden que tiene que ser en una forma adecuada, ¿sí? A continuación vamos a ver un esquema para poder que ustedes puedan entender cómo pasa esta teoría, ¿sí? Bueno, aquí vemos, ¿sí? Yodo diatómico y vemos, ¿sí? Una molécula de hidrógeno, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de colisiones, que era lo que les decía, una colisión adecuada, que es la parte superior, y no adecuada. También se dice colisión eficaz y no eficaz, ¿sí? Eficaz era lo que habíamos dicho que tienen que chocar de una manera, digamos, o sea, ¿cómo les puedo decir? Centrada, ¿sí? Tenemos que tener una colisión centrada, ¿sí? ¿Para qué? Para que la propia molécula pueda obviamente formar el enlace y obviamente separarse y formar nuestros productos de interés, ¿sí? Pero si no es centrada, pues obviamente no se pueden separar los átomos de cada molécula para poder formar nuestros productos, ¿sí? Esta teoría se enfoca en que siempre tiene que tener una mínima energía, ¿sí? Y adicionalmente de esa mínima energía que sea un choque eficaz o una orientación adecuada. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Nos vamos con la última teoría de estado de transición, ¿sí? Bueno, en esta teoría, chicos, nos dice únicamente que los reactivos pues tienen que tener un estado de alta energía, ¿sí? Un estado de alta energía. Eso es como el punto clave de esta teoría. Formar un compuesto de alta energía, ¿sí? Para poder formar nuestro producto de interés, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos nuestro reactivo que obviamente es un átomo A y una molécula B,
para poder formar nuestro estado de transición, pues obviamente es un compuesto de alta energía. ¿Por qué? Porque están, digamos que es como algo inestable totalmente, ¿sí? Porque presenta es un compuesto de alta energía, es muy inestable y por lo tanto, cuando ya se empieza a reorganizar el mismo, forma nuestros productos y por lo tanto baja la energía. Ya no es algo inestable, ya es algo estable cuando tenemos los productos. ¿Sí? Ahora, también se dice que este estado de transición, como es de alta energía, está muy asociado con un concepto que es energía de activación, que se simboliza con la letra E mayúscula y A minúscula. La energía de activación, chicos, es la energía que los reactivos deben de absorber para poder alcanzar el estado de transición. ¿Sí? Pero como un reactivo, o sea, el reactivo, ¿de dónde va a sacar energía? O sea, ¿qué hace ese reactivo para poder absorber, o sea, de dónde sale esa energía para poder alcanzar ese estado de transición? Vamos a preguntarle a Luna Mejía. Luna, ¿de dónde tú crees que ese reactivo absorba energía? ¿De dónde crees? Ay, no, no sé, profe. ¿Tienes una idea? Vamos a preguntar a alguien más, a ver si alguien podría ahí decirnos información. Gutiérrez Ulises, ¿tú qué opinas? ¿De dónde crees que los reactivos absorban energía para poder alcanzar ese estado de transición? O ese estado de alta energía. ¿De dónde crees? No se me ocurre nada, profe. ¿No se ocurre nada? Ok. Ahorita lo vamos a ver, chicos. Básicamente, ese estado de transición de alta energía o complejo activado, como ustedes lo quieran llamar, chicos, va a absorber esa energía a partir de la gran cantidad de choques que realice entre sus moléculas. O sea, tal vez se llevaban a cabo demasiados choques no eficaces o tal vez fueron eficaces, pero no había la suficiente energía. Entonces, de tantos choques que lleva a cabo, ¿sí? De tantas desformaciones que tiene esos reactivos, se alcanza esa energía. Se absorbe esa energía a partir de esos choques. ¿Sí? Eso lo podemos observar básicamente en estas gráficas. ¿Sí? Tenemos reacción exotérmica y reacción endotérmica. ¿Sí? Aquí donde empezamos a sacar esos dos conceptos. Sí, profe, pero ¿qué tiene que ver una reacción exotérmica y qué tiene que ver una reacción endotérmica? Bueno, chicos, una reacción exotérmica vamos a tener liberación de calor. ¿Sí? Y una reacción endotérmica es que se va a absorber más calor del usuario. ¿Sí? Repito, reacción exotérmica, vamos a estar liberando calor al ambiente. Y endotérmica, voy a estar absorbiendo demasiado calor para poder formar mi producto. ¿Sí? Fíjense bien. En la gráfica del lado izquierdo tenemos en el eje Y, energía, y en el eje X, el tiempo. En ambos tenemos los mismos ejes. ¿Sí? Vemos básicamente que los reactivos tienen una cantidad de energía. Es claro, toda la materia del universo tiene o posee una cantidad de energía. ¿Sí? Yo llevo a cabo la reacción, llevo 1 hora, 2 horas, tengo la misma energía, pero de repente los reactivos empiezan a chocar entre sí. Cuando empiezan a chocar, las partículas empiezan a absorber ese calor. ¿Sí? Digamos, esa energía, digamos, de colisión, la están absorbiendo y lo están transformando en energía. ¿Vale? Lo están almacenando, 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 hasta que formamos ese complejo activado. O sea, ese estado de transición de alta energía. Todos los reactivos están pegados, están de una manera inestable. Están como, digamos, como han visto en las películas de Marvel, así que se ve todo que empieza como a vibrar. Imagínense que es lo mismo, está todo pegado y de repente se reordenan los electrones entre ellos de cada sustancia y forman los productos. Aquí vemos la disminución de energía. ¿Sí? Pero es demasiada la liberación de energía por los reactivos que están liberando calor al ambiente. Están liberando calor al ambiente hasta formar los productos. Por eso decimos que es una reacción exotérmica, tenemos liberación de energía. Aquí lo estamos viendo. ¿Vale?
Endotérmica es básicamente lo contrario. Empiezan a colisionar los reactivos entre sí, empiezan a absorber esa energía, formamos el complejo activado y estos empiezan a formar los productos, hay una disminución de energía, pero los productos para poder ser estables tuvieron que absorber una pequeña cantidad de energía. ¿Vale? Por eso decimos que es una reacción endotérmica, absorbió una pequeña cantidad de energía, obviamente que fue absorbida a partir de las colisiones. Ahorita lo vuelvo a explicar. De la imagen del lado izquierdo tenemos reacción exotérmica, vamos a liberar calor al ambiente. Los reactivos o cualquier sustancia en el universo tiene energía. Entre ellos empiezan a colisionar. Las propias partículas empiezan a absorber esa energía a partir de las colisiones y formamos el complejo activado. Imagínense como si es una masa muy inestable que está como vibrando, ¿sale? Pero los reactivos empiezan a romper enlaces y a formar enlaces y formamos los productos. Para poder ser estable ese producto, pues tiene que liberar energía, ¿sí? Hasta que él se sienta ya estable, hasta ahí queda. Pero aquí nos damos cuenta que hubo una disminución de energía, ¿sí? Entre reactivos y productos y decimos que esa se liberó al ambiente, ¿sí? Del lado contrario, en la endotérmica, entre ellos hay colisiones, las partículas absorben esa energía, formamos el complejo activado, pero para obviamente estabilizarse empiezan a liberar calor, pero el calor es digamos, superior, ¿sí? Al que tenían inicialmente. Entonces recuerden, energía de activación, obviamente las moléculas deben de absorber, digamos, energía, ¿sí? Térmica y después transformar en energía interna, obviamente para poder formar ese complejo activado. Y recuerden que ese complejo activado es muy inestable, chicos. Es como que algo estuviera resonando, ¿sí? Y obviamente es por corta duración y estamos formando nuestros productos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Por eso siempre en las películas de Marvel y todo eso ponen que el poder de repente que están sacando es algo inestable porque es lo mismo, ¿sí? Es una sustancia, ¿sí? Básicamente de alta energía. Y es muy inestable, ¿sí? Cuando es estable se proyecta en periodos muy prolongados de tiempo, pero de repente se disipa porque presenta alta energía. ¿Vale? Ya casi acabamos. ¿Hay dudas? ¿No? Hay alumnos que los semestres pasados me dicen, profe, eso parece de ciencia ficción. No, es que verdaderamente son teorías en el cual ellos han intentado explicar de qué manera se están formando los productos, porque no simplemente se llevan a la primera. ¿O acaso siempre les ha salido toda la primera? Pues no, ¿verdad? Si a veces estamos en un dibujo, no nos sale, arrugamos papel, lo tiramos, y así le estamos, pues básicamente pasa lo mismo con los reactivos, ¿sí? Actividad 2, se lo van a llevar de trabajo en casa, van a elaborar una analogía para explicar en qué consiste la teoría de colisiones, ¿sí? También van a explicar brevemente en qué consiste la teoría de transición y energía de activación, ambos conceptos. En qué consiste la teoría de transición y energía de activación. Y van a explicar con sus propias palabras la teoría de transición utilizando reacciones endotérmicas y exotérmicas. En este caso, al final pueden utilizar gráficas, ¿sí? Cuando ustedes estén dibujando, ¿sí? Cómo va llevándose a cabo la reacción química, ¿sí? Y cómo estamos formando los productos. Ahí pueden rotular información para poder explicarlo. Repito, el último apartado es explicar la teoría de transición. Van a ser básicamente, pueden usar gráficas, pueden utilizar dibujos, dibujando, por ejemplo, si van a utilizar el formato de la gráfica, ustedes van explicando paso a paso con dibujo qué es lo que está pasando en cada una de las etapas. ¿A qué me refiero con esto? Me regreso un poquito. Probablemente los reactivos pueden poner reactivos separados. En esta curva, en este incremento que hay, pues podemos tener tal vez que, no sé, uno está comiendo y está incrementando su tamaño, no sé cómo lo quieren explicar, y de repente, una super cosa, y de repente se empieza a separar. Y la energía empieza a estabilizarse. Pueden poner la energía como fuego, no sé, se los dejo ahí a ustedes a su creatividad. El punto es que entiendan que hay un incremento de energía, ¿sí? Una molécula muy inestable, y estamos liberando productos.
¿Vale? Y otra de las tareas que se van a llevar, pregunta, ¿ya tienen su libro? ¿No? Ok. Bueno, esta se la voy a dejar para cuando ya tengan su libro, ¿sí? Es básicamente como una parte de reflexión sobre los convertidores metálicos en automotores, ¿sí? Entonces, básicamente ahí se los voy a dejar pendiente, entonces nada más se llevan la actividad 2. ¿Dudas con la información planteada? ¿No? Bueno, chicos, por mi parte sería todo, entonces nos veríamos la siguiente sesión. Cuídense mucho, hasta la próxima. Hasta luego.